Damos gracias al Señor por su bondad para con nosotros, porque Él es bueno, porque de verdad que su misericordia es infinita. Qué bueno. Aprovechamos para saludar a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que cada vez son más, y agradecemos a Dios que nos permita poder llegar hasta ellos con su palabra. Quiero invitarles, hermanos, a que abran la Biblia por Filipenses, capítulo 3, donde vamos a leer el texto que hoy vamos a meditar con la ayuda del Señor. Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Filipenses 3, del 1 al 3. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta ahí la palabra del Señor. Él la bendiga en nuestras vidas. Pueden sentarse, mis hermanos. Como saben, estamos meditando en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y en esta porción que hemos leído en esta mañana, del capítulo 3, versículo del 1 al 3, espero que Dios nos hable a cada uno en particular, y lo que nos diga pueda ser de edificación para nuestras almas. En el capítulo 1 de esta epístola, el apóstol Pablo animó a los filipenses para que llevaran la fe a la práctica. En el capítulo 2 expuso el ejemplo de Timoteo, de Epafrodito y el de él mismo como modelos que debemos seguir en la fe y en el servicio a Dios. Ahora en el capítulo 3 el apóstol da paso a ciertas exhortaciones que son esenciales para nosotros, para la vida cristiana. Y comienza este capítulo hablando del gozo. De hecho, a esta epístola se le llama la epístola del gozo, porque es una epístola que habla continuamente del gozo. Se menciona en el capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 1, versículo 18, en el capítulo 2, versículo 2, versículos del 17 al 18, versículos 28 y 29, en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 4, en el capítulo 4, versículo 10. O sea que continuamente Pablo está hablando del gozo en esta epístola. Puede que la insistencia de Pablo tuviera que ver con que los filipenses lo olvidaran con frecuencia, o puede que tuviera que ver con la importancia que él le daba a este tema, la importancia del gozo en nuestras vidas. El gozo es una intensa y placentera emoción causada por algo que nos hace sentir bien, una alegría desbordante, la capacidad de deleitarse en alguien o en algo. En definitiva, el gozo es felicidad, sentirse feliz, sentirse contento, dichoso, bienaventurado, ¿no? Y la importancia que el apóstol le da a este tema en las Escrituras nos hace ver que Dios quiere que seamos felices, que seamos gente con gozo, que disfrutemos de la vida. Vivimos en un mundo tan deteriorado por la maldad humana que de verdad que parece difícil encontrar motivos hoy en día para gozarse, ¿no? Pero los hay. Algunas personas rechazan el Evangelio, la fe cristiana, porque creen que es algo sosa y aburrida. Y no es así. La vida cristiana no tiene nada ni de sosa
ni de aburrida. De hecho, los cristianos debemos gozarnos, y de hecho nos gozamos, como cualquier otra persona. Porque ser cristiano no significa que no pueda disfrutar de la vida. Algunas personas dicen, bueno, yo creeré después de que haya disfrutado de la vida. Como si el creer en Cristo te impidiera ser feliz, disfrutar de la vida. Y no es así. Es más, los cristianos somos los que más motivos tenemos para disfrutar, para gozarnos de todo. Los cristianos nos gozamos, como todo el mundo, en la vida, en la familia, hasta en el trabajo nos podemos gozar. Nos gozamos en las relaciones unos con otros, nos gozamos en el matrimonio, nos gozamos en la sexualidad. Nadie puede gozar más de la sexualidad que un matrimonio que se ama y se son fieles el uno al otro. Y los cristianos disfrutamos de todas estas cosas. Disfrutamos de la vida sin que nuestra fe nos perjudique en absoluto. Todo lo contrario, nos ayuda. Porque el gozo del cristiano no es como la alegría en el mundo. La gente que no tiene a Cristo se goza cuando las cosas le van bien. Cuando le van mal, pierden el gozo rápidamente. Es como el globo que se pincha, ¿no? Se desinfla instantáneamente. Nosotros podemos mantener el gozo aún estando en problemas y en dificultades, porque el gozo del Señor no se pierde con tanta facilidad como la alegría que te la da falsa, ¿no? Quiero que lean conmigo el Salmo 16. Salmo 16. Dice ahí en el versículo 11, Salmo 16, 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. Y dice, en tu presencia hay, ¿qué dice? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿qué dice? Para siempre. O sea, plenitud de gozo y delicias para siempre. No es una alegría pasajera, no es una emoción que va y viene. Plenitud de gozo, no un gozo chiquitito, plenitud de gozo, delicias a su diestra. Pero ¿saben lo interesante? Es que dice esto después de haber dicho en el versículo 7, fíjense, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma por esto. Porque sabe que el Señor está cerca, sabe que el Señor está con él, sabe que el Señor le sustenta, sabe que Él está ahí a su diestra y por tanto no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estas palabras fueron escritas por alguien que conocía realmente a Dios. Y aquí podemos apreciar las razones por las cuales el salmista se alegraba, se gozaba. Había puesto en Dios su confianza. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, también nosotros podemos encontrar esa plenitud de gozo, esas delicias cuando vamos a la presencia del Señor. Es más, nos podemos gozar no solamente en las bendiciones que Dios nos da a nosotros, podemos gozarnos incluso en las bendiciones que Dios les da a los demás, ¿verdad? Porque los cristianos no somos egoístas. Lloramos con el que llora, pero también nos gozamos con el que se goza.
Es la obra de Dios en nuestras vidas. La gente que no tiene a Dios no disfrutan de estas cosas. Como dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Aunque haya problemas y dificultades, aunque haya carencias, con todo en el Señor podemos gozarnos. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende realmente de Dios. Es en Él que podemos hallar ese gozo inefable, ese gozo indescriptible que perdura aún en medio de las aflicciones del tiempo presente. El gozo del Señor. Porque no depende de las condiciones que nos rodean, sino de la confianza que tenemos en Dios. Si Dios con nosotros, tenemos su favor. Y si tenemos el favor de Dios, ¿qué más podemos desear? Él nos ayuda y nos ayudará en cualesquiera sean las circunstancias en las que estemos. Siempre, siempre, por buenas o por malas que sean las circunstancias, nos podemos gozar en que Dios siempre estará allí con nosotros y nos sostendrá con su mano poderosa. Nos consolará, nos animará, nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante. Y eso es algo que debe alegrar nuestro corazón, aun cuando perdamos a un ser querido. Podemos mantener el gozo, la paz en el Señor, porque el gozo del Señor nos consuela, nos anima. Sabemos también que el gozo además es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ahí está el gozo. Y eso quiere decir que si tú tienes al Espíritu Santo, tienes que tener gozo. Porque el Espíritu Santo no es una semilla mala, que tú la siembras y no te da nada. El Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo. Y tiene que verse en nosotros el gozo, como tiene que verse el amor y la paciencia y la bondad y todas estas cosas. Si tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, no podemos vivir en amargura, en queja. Tenemos que vivir en gozo, sean cuales sean, como digo, las circunstancias. Porque es imposible esconder a Dios o esconder lo que Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Fíjense que conocemos que Pablo y Silas fueron injustamente azotados, encarcelados en una mazmorra fría y húmeda. Y aún en medio de esas circunstancias que hicieron ellos, se pusieron a alabar a Dios, demostrando una vez más que no son las circunstancias, sino cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias. Esto es algo que es muy importante entenderlo. Dios nos lo ha dicho una y mil veces. No dependa de las circunstancias, depende de Dios. Los apóstoles nos exhortan a regocijarnos en el Señor. Gozaos y regocijaos. En el versículo 4 del capítulo 4 nos dirá eso, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Como si Pablo quisiera marcar y remarcar una y mil veces la necesidad de gozarnos, de mirar el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Aun cuando hayáis caído,
cuando por cualquier circunstancia hayáis ofendido a Dios, cuando os halléis queriendo huir de su presencia, avergonzados, aún en esas circunstancias, Dios no quiere que huyas. ¿Saben? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando el pueblo de Dios fue severamente castigado por Dios por causa de su pecado, los profetas y el sacerdote Nehemías y Esdras habló al pueblo. Quiero que vean conmigo en Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, versículo 9 y 10, donde dice ahí que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, dice ahí en el versículo del 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El pueblo había sido rebelde a Dios, había incumplido la ley de Dios, había estado viviendo de espalda a Dios, había vivido haciendo lo que le daba la gana. Se habían olvidado de Dios por completo. Muchas veces cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de Dios. Esto era un círculo que vemos en el pueblo de Israel. Dios le bendecía y ellos se olvidaban de Dios. En la bendición, como que no necesitaban a Dios. Y al alejarse de Dios caían en pecado. Y Dios tenía que mandar a algún enemigo suyo para hacerles ver que estaban lejos de Dios, que necesitaban volver otra vez, que se arrepintieran de sus pecados. En esta ocasión, Dios hizo que encontraran el libro de la ley y empezaron a leer la palabra de Dios ante el pueblo. Aquel pueblo que había vivido de espalda a Dios, le empezaron a hablar de la palabra de Dios. Y la palabra empezó a tocar el corazón del pueblo, y el pueblo, reconociendo su pecado, se echó a llorar, a lamentar. Se habían olvidado del Dios de sus padres. No habían hecho la voluntad de Dios. Se habían alejado por completo. Y el pueblo se arrepentía en lloro y en lágrimas. Y los profetas le dijeron: no lloréis. Celébrenlo, que os estáis reconciliando con Dios. No te alejes de Dios. Acércate y gózate en el perdón que Él te da. Dios no te desecha porque hayas caído. Dios te tiende la mano para levantarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Y tú tienes que gozarte en eso, en el amor incondicional de Dios, que es inigualable, porque no hay otro Dios como el nuestro. Él es el único Dios verdadero. La queja te debilita, el gozo te fortalece. Sobre todo cuando es el gozo del Señor. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Hermanos, hallemos en el Señor nuestra alegría. Hallemos en Dios nuestro gozo. No lo busquemos en las cosas que no nos convienen. Busquémoslo en el Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos 15:13. La cura para el desaliento
es mirar a Cristo. No es alejarse de Cristo, es mirarlo, es acercarse a Él, porque Él es la causa de nuestro gozo. Pero en Filipenses capítulo 3, sigue diciendo el apóstol en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. La repetición es parte esencial del aprendizaje. Todos los maestros lo saben, todo el que enseña sabe esto, que la repetición es esencial para que el alumno aprenda. Y a veces nosotros, aunque ya no somos niños, aún siendo adultos necesitamos que se nos recuerde una y otra vez lo que ya sabemos, porque a veces con frecuencia lo olvidamos. Y el apóstol decía, para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, escribiros las mismas cosas. Es evidente que ya Pablo les había hablado de esto antes a los filipenses, oralmente o por escrito, pero ya Pablo les había hablado, por eso dice esto, que no le es molesto repetir las mismas cosas. Para él no representaba ningún problema repasar lo que ya les había enseñado. Se sentía obligado a hacerlo en beneficio de ellos, de los filipenses, porque la enseñanza, el conocimiento de la voluntad de Dios es algo que protege a la iglesia. ¿Será por eso que hoy en día la iglesia sufre tanto? ¿Está tan escuálida? Hablo de la iglesia, no de esta congregación, hablo de la iglesia en general, de la iglesia universal. ¿Será por eso que gran parte de gentes creyentes andan por ahí debilitados, con una fe endeble, con una vida de altos y bajos continuos? Necesitamos el conocimiento, porque el conocimiento nos protege. Yo doy infinitas gracias a Dios porque no tengo que inventarme nada. Durante años, como pastor, yo sufría. Cada vez que tenía que predicar, tenía que ponerme de rodillas y orar y decir, Señor, por favor, dame un mensaje para tu pueblo. ¿Qué les predico si ya les he hablado de todo? Del amor, del perdón, de esto, de aquello, de lo otro, de lo más para acá, para allá. ¿De qué les hablo hoy? ¿Qué les digo que ya no les haya dicho antes? Bueno, hasta el día en que Dios abrió mi mente y me hizo entender que yo no tenía que predicar nada nuevo, que justamente lo que tengo que hacer es predicar lo que está escrito, la palabra de Dios. Y cuando entendí eso, dejé de preocuparme por el mensaje. Voy a predicar lo que está escrito. Voy a tomar un libro y voy a empezar capítulo 1, versículo 1, y así voy a seguir adelante. Y uno como pastor descansa. Algunos me han preguntado, pero pastor, si predicaste sobre Filipenses hace un par de años, ¿por qué otra vez hablar de la misma epístola? Hay otras. Y es verdad, hay otras epístolas, pero como pastor y maestro que enseño a otros a prepararse para el ministerio, tengo la obligación de enseñarles que un libro, aunque lo hayas predicado una vez, no deja de ser útil. Tengo que enseñarle que se puede predicar una y mil veces de la palabra de Dios, porque en caso contrario, una vez que hubiéramos predicado un libro, ya no lo íbamos a tocar más. ¿Qué predicaríamos entonces? ¿Predicaríamos filosofía? ¿Tendríamos que predicar política? ¿Predicaríamos qué? ¿Autoayuda? Bueno, eso es lo que hacen algunos. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y esto es un descanso para nuestra alma como pastores. Tomamos un libro y empezamos a hablar, a predicar lo que está ahí. Desde una perspectiva, desde otra. Pastor Andrés está predicando sobre los personajes bíblicos. Y cogió la Biblia desde el principio y empezó a predicar sobre los personajes bíblicos.
Katia está predicando sobre los diferentes pecados. Y toma la palabra y está predicando sobre los diferentes pecados. Yo estoy predicando sistemáticamente, texto a texto, un libro de la Biblia. ¡Qué descanso! No tengo que exprimirme el cerebro para decir, ¿y de qué les hablo? ¿No? De lo que está escrito en la palabra. Desde entonces, yo descansé. ¿Saben? A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, dijo Pablo. Y a mí no me es molesto hablaros de los mismos textos una y otra vez. Y para vosotros es seguro, dice el apóstol. Sobre esto también el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. No dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es la palabra de Dios lo que la iglesia necesita, no es palabra humana. A los apóstoles no les resultaba molesto repetir las mismas cosas una y otra vez. Ahora, había algo que sí les molestaba, y mucho. Les molestaba muchísimo, en demasía. Y era que la actitud y la conducta de aquellos religiosos judaizantes que legalistas, en su postura fanática, pretendían imponer la circuncisión como un requisito imprescindible para obtener la salvación. Eso a Pablo le molesta. Por eso en el versículo 2 de Filipenses 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. En tiempos de Pablo, había un grupo en particular que se empeñaba en depositar su confianza en las obras de la carne. Los judaizantes, que resultaron como una plaga para la iglesia. Una plaga continua para él y para los discípulos. Tenían un interés marcado en el rito de la circuncisión. Insistían en que era vital para la salvación. No eliminaban la fe, eran gente que habían creído en Cristo, pero creían que además de creer en Cristo, necesitaban pasar por la circuncisión si querían ser salvos. Y este pasaje, capítulo 3, versículo 2 de Filipenses, es una clara denuncia contra aquellos falsos apóstoles que, aferrados a sus tradiciones judías, pretendían seguir imponiendo la letra de la ley por encima del mensaje del Evangelio. Estos falsos apóstoles eran los que en el capítulo 1, versículo 15, Pablo habían dicho que predicaban a Cristo, pero por motivos que no eran correctos, por motivaciones incorrectas, por envidia, por codicia, por contienda. Pablo está alertando a la iglesia sobre aquellos que después de creer en Cristo querían seguir imponiendo la ley. Usa 3 términos muy fuertes. Porque dice ahí, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El perro era un animal considerado inmundo. No me refiero al perro que se usaba como mascota, sino a ese perro que iba por la calle, que comía desperdicios y que era un transmisor de enfermedades. Malos obreros, aquellos que no servían como se esperaba de ellos que debieran servir.
Y los mutiladores del cuerpo. Bueno, ahí la palabra mutiladores del cuerpo se refiere justamente a la circuncisión. Gente sectaria. Estos 3 adjetivos no es que esté hablando de 3 grupos diferentes de personas, sino que significa que está hablando de 3 adjetivos que identificaban a aquellos judaizantes. Es muy curioso que haya pasado 2000 años y todavía siga habiendo judaizantes. Es curioso. Pero todavía hay gente que quieren convencernos de que tenemos que cumplir con las costumbres y las tradiciones judías si queremos agradar a Dios. Es increíble. A pesar de que el apóstol Pablo es clarísimo en las Escrituras enseñándonos que eso no es así, ¿no? Si algo deja claro Pablo con estas palabras es que aquellas personas que insisten en la letra de la ley son peligrosas. Son gente peligrosa de la que hay que cuidarse, porque no destruyen, porque no edifican, sino destruyen. Puede que sus intenciones sean buenas, pero evidentemente sus resultados no lo son. Sus doctrinas no son sanas, son falsas doctrinas, y los cristianos no debemos dejarnos desviar de la palabra que Dios nos ha dejado escrita. Por tanto, tenemos que alejarnos de aquellos que están interesados en arrastrarnos al legalismo religioso, de quienes estén más interesados en sí mismos que en la edificación de la iglesia. Pero también tenemos que guardarnos del otro extremo, de los que en su libertad acaban en el libertinaje, no respetando los mandamientos de Dios. O sea, son 2 extremos de los cuales nos tenemos que guardar. Por un lado el legalismo, por otro lado el liberalismo. No, hay que buscar el equilibrio, y el equilibrio está en la palabra de Dios, en el espíritu de la letra, no en la letra, sino en el espíritu de la letra. Y no importa cuántas razones nos quieran poner o quieran exponer, jamás debemos actuar contra la obra de Dios. Si defender nuestra postura religiosa nos lleva a causar divisiones o problemas, estamos fuera de la voluntad de Dios. Esto es algo que debemos tener claro. Pero aquí lo de la mutilación, como digo, es una expresión que se refiere al rito de la circuncisión. Nosotros vemos en la Biblia que Pablo aceptaba la circuncisión como una señal del pacto. De hecho, incluso los judíos cristianos, él aceptaba que los judíos cristianos siguieran practicándola, pero no admitía que la impusieran como requisito para la salvación. No, tú eres judío, quieres practicar la circuncisión, como si quieres seguir todas las tradiciones judías. Eres judío, sigue tu cultura, no pasa nada. Pero que tengas claro que no es eso lo que te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, si tú como judío enseñas que si no te circuncida no te salva, estás haciendo mal. No estás agradando a Dios. Y si pretendes que gentiles que no conocen la doctrina, las costumbres judías, practiquen la circuncisión, estás fuera de lugar. Nosotros como gentiles no tenemos que cumplir con las costumbres judías para salvarnos. Lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, en su obra, que es lo único que nos libra de nuestros pecados. ¿Ok? Por tanto, nada de legalismo y nada tampoco de liberalismo. Juan, el apóstol Juan, dijo que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que lo recibe participa de sus malas obras. En vez de jactarnos de las obras humanas, de los logros humanos, lo que debemos hacer es gloriarnos en Cristo
como dice el apóstol aquí en el versículo que hemos leído, ¿verdad? Nos gloriamos en Cristo Jesús, versículo 3. Porque nosotros, con esto llegamos al final, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en la carne. La palabra de Dios enseña que el rito de la circuncisión no se trataba solo de una señal externa en la carne. Dios tenía la intención de que fuera también una señal interna del corazón. Por eso en Deuteronomio, capítulo 30, y yo quiero que este texto lo veamos, porque es fundamental para nosotros los cristianos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Quiero que lean lo siguiente. Ahí Dios está hablando y diciendo, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Circuncidará el Señor tu corazón. La circuncisión hecha en la carne solamente era un símbolo de la circuncisión del corazón. Es decir, lo que Dios quería es que su pueblo le siguiera a Él. No externamente solo, no guardando solo los ritos, sino de corazón. Sin embargo, los judíos, aferrados a la letra, convirtieron la circuncisión solamente en eso, un rito. Le vaciaron de sentido, de significado, convirtiéndola simplemente en lo que Pablo llama una mutilación. Así como habló de los falsos maestros en el versículo 2, aquí en el versículo 3, ahora hace énfasis en la enseñanza de los maestros de verdad. Nosotros somos la circuncisión, dice. Los que dan a Cristo el lugar central. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Está contrastando dos tipos de fe. La religiosa, fanática, legalista, y la que depende de Cristo, los que nos gloriamos en Cristo. Y aquí en este texto tenemos como un bosquejo de 3 puntos. En los que el A, en espíritu servimos a Dios, no en la letra, no en legalismos. A los cristianos se nos ha dado el espíritu, un espíritu, para que podamos relacionarnos con Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Y Dios quiere que le adoremos como en espíritu y en verdad. Por eso se nos ha dado un espíritu, para que nos relacionemos con Dios en espíritu y verdad. No solamente cumpliendo ciertos ritos. Yo voy a la iglesia, yo tomo la comunión, yo me bauticé, ya con eso agrado a Dios. No, tienes que vivir en comunión con Dios. B, nos gloriamos en Cristo Jesús, especialmente en la cruz de Cristo. Nos gloriamos en la cruz de Cristo, que nos libra de tener que cumplir nosotros la ley, porque ya Él lo hizo por nosotros. El Señor Jesús llamó hipócritas a los sacerdotes de su tiempo, porque ellos servían no para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos, para ser vistos de los hombres. Buscaban la gloria de los hombres, no para Dios, sino para sí mismos. Y C, no tenemos confianza en la carne, de modo que no buscamos justificarnos por medio de lo que hacemos, sino de lo que somos. Creer que podemos agradar a Dios en la carne es demostrar que ni conocemos a Dios, ni hemos entendido la Escritura. A Dios no le agradamos por lo que hacemos en la carne, sino por lo que hacemos en el Espíritu. Algo importante que debemos entender los cristianos es que nosotros ya fuimos circuncidados. ¿Lo sabían? Los cristianos ya hemos sido circuncidados. No tenemos que circuncidarnos en la carne para agradar a Dios. Lean conmigo en Colosenses, un poquito más adelante,
Colosenses capítulo 2, versículo 11. Ahí Pablo lo dice claramente. Colosenses 2, 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, Pablo viene a decir, cuando Cristo fue circuncidado, nosotros fuimos circuncidados con él. No tenemos necesidad de mutilarnos el cuerpo para agradar a Dios. Ya fuimos circuncidados en Cristo, como fuimos muertos en Cristo, como hemos sido resucitados en Cristo, aunque todavía no hayamos muerto ni resucitado. Pero nos identificamos con Cristo en su circuncisión, en su muerte, en su resurrección. Él pagó por nuestros pecados, ya no tenemos que pagar nosotros. Esa identificación con Cristo es el corazón del mensaje del Evangelio. Porque no hay judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, del 28 al 29. En resumen, la verdadera circuncisión es aquella que es hecha en el corazón, la que Cristo obra en nosotros, no es el ritual externo. Tener un espíritu de gozo es mejor que confiar en la carne. Confiar en Cristo es mejor que confiar en nosotros mismos. Todos lo hemos intentado en alguna ocasión. Hemos intentado confiar en nosotros mismos, pero no sirve de nada. No podemos agradar a Dios por medio de nuestras obras. No podemos, hermanos. Hasta que nos rendimos a Él, reconociendo nuestra incapacidad para agradarle, hasta entonces no entramos en el reposo de Dios. Hasta entonces no hemos entendido realmente el mensaje del Evangelio. De modo que deja de intentarlo en la carne. Deja de intentar agradar a Dios. Yo no me cansaré de repetirlo. Guárdense de los que predican otro evangelio que el que hemos recibido de Dios en su palabra, porque ya fuimos justificados por Cristo y en Cristo. En Él cumplimos toda la ley, en Cristo. Cumplimos toda la ley. Eso no significa que ahora podamos vivir sin tener en cuenta a Dios. Es todo lo contrario. Porque le agradecemos ese amor que Él nos ha mostrado. Es que nosotros vivimos en comunión con Él. No sintiéndonos acusados por la ley, sino sintiéndonos gozosos de haber sido liberados de esa ley. Dando gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestro favor. Tenemos que tratar de entender esto. Yo oro a Dios, Señor, ayuda a mis hermanos. Porque yo mismo durante años viví angustiado, tratando de agradar a Dios en mis fuerzas. Y no lo conseguía, hermanos. Y les aseguro que lo intentaba con todas mis ganas. Pero no fue hasta que entendí el Evangelio, hasta que entendí que en Cristo yo morí. Y que tengo que mantenerme allí, muerto en la cruz. Hasta que entendí que Cristo, todo lo que Cristo hizo, lo hizo por mí, para que yo no tenga que hacerlo ahora. Cuando entendí que no depende de mi obra, de mis actos, sino de los de Cristo. Cuando entendí eso fue que descansé. Entré en el reposo de Dios del que habla Hebreos capítulo 4.
tan importante entrar en el reposo de Dios. Porque nos libra de la angustia de tratar de agradar a Dios. ¿No? Ahora ya no me esfuerzo en luchar contra mí mismo, en tratar de agradar a Dios. No. Ahora disfruto de mi comunión con Dios. Y es Dios, no yo, es Dios el que hace que yo pueda andar en sus obras sin necesidad de angustia, de esfuerzo. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que nos ayuda, el que nos da la fuerza. Es Dios el que está con nosotros. Oremos que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermano. Pidámosle a Dios, pongámonos de pie para orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Porque hasta que la entendamos, seguiremos luchando contra nosotros mismos. Es muy importante que todos y cada uno de nosotros seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos. Es muy importante que le digamos, Señor, no puedo, ni quiero seguir luchando, ni puedo ni quiero. Quiero descansar en tu gracia, en tu amor, en que tú lo haces, lo harás en mi vida. Oremos, hermanos, pero de todo nuestro corazón, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra. Porque Dios es bueno. Él sabe que tú no puedes por ti mismo. Lo sabe. Sabe de todos tus esfuerzos por intentar agradarle. Él lo sabe. Y también conoce todos tus fracasos. Él lo sabe. Pero Él no te está pidiendo que tú alcances el cielo por ti mismo. Te está pidiendo que confíes en la obra de Cristo. Confía en Él. Padre del cielo, en esta mañana, yo quiero rogarte de todo corazón, Señor, que tú hagas posible que podamos entender el corazón de tu palabra, el corazón del Evangelio, tu amor que fue manifestado en la cruz del Calvario, tu gracia que ha sido derramada para todos aquellos que crean. Tu gracia que nos libra de tener que justificarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Ayúdanos para entender que a menos que nos rindamos, no lo lograremos, Señor. Yo reconozco que no puedo por mí mismo y por eso me gozo en que tú lo hagas por medio de tu Espíritu en mi vida, Señor. Gracias. Gracias.